Bueno, mis queridos estudiantes de grado décimo, sean ustedes bienvenidos a una clase más de la materia trigonometría. Les habla Wilmer Zambrano, su profesor de matemáticas, y les doy la bienvenida esperando que se encuentren muy bien, tanto de salud como anímicamente, enfrentando este final del año que ya se nos vino encima. Estamos a 3 semanas después de la fecha que suba este video a YouTube y lo comparto en la plataforma en modo para acabar el tercer periodo académico y por lo tanto el año. He visto que algunos no me han cumplido con todas las entregas de los 3 primeros trabajos que se han dejado y les recomiendo que los entreguen, ya que la única opción que tenemos para evaluar su trabajo es con el cumplimiento de las entregas. Si no las entregan, pues entonces les va a quedar en uno y la idea es que todos puedan aprobar el año y pasar a grado décimo pues sin ningún problema. Bueno, esta es el cuarto trabajo, la cuarta entrega que se va a asignar. Recordemos que la primera fue sobre razones trigonométricas, un trabajo muy fácil. La segunda fue sobre funciones trigonométricas. La tercera fue sobre resolución de triángulos rectángulos, que son las aplicaciones de los dos temas anteriores. Y hoy vamos a darle, por decir algo así, un cierre a las funciones trigonométricas con triángulos rectángulos, hablando de las gráficas de las funciones trigonométricas. La presentación de hoy no es muy larga, el trabajo tampoco será muy denso, pero es de vital importancia porque esos temas son muy importantes para cuando lleguen a la universidad o cuando estén en grado 11. Entonces, para hoy están planteados dos objetivos de aprendizaje. El primero es comprender las propiedades y los valores de las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Vamos a destinar la primera parte de la presentación a hablar de este concepto que es muy importante, circunferencia unitaria, aunque es muy fácil. Allí vamos a recordar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Y el segundo objetivo es identificar las gráficas de las funciones trigonométricas reconociendo algunas de sus características como periodo y amplitud. Entonces, esas funciones tienen gráficas, así como hemos visto en años anteriores que una recta es la gráfica de una función de primer grado y que una parábola es la gráfica de una función de segundo grado. Eso lo vimos en noveno. Vamos a ver que las funciones trigonométricas también tienen unas gráficas que son bastante interesantes y parte del trabajo va a ser que las construyan manualmente en una hoja milimetrada y pues obviamente me entreguen eso fotografiado. No es un trabajo muy complicado y aquí le voy a dar las instrucciones básicas para que las puedan hacer. No siendo más, empecemos entonces con la presentación. Es fundamental que recordemos, porque esto ya se ha visto en todas las clases desde que empezamos ese tema de trigonometría, las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas como vimos en un principio. Bien, miremos el dibujo que tenemos a la parte izquierda, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, mira que es a 90 grados, que obviamente podemos reconocer la hipotenusa que está aquí en color negro, el cateto opuesto al ángulo alfa, este es el ángulo alfa, tenemos un cateto que queda de frente, el cateto opuesto, y el otro que queda al lado del ángulo se llama el cateto adyacente. Entonces, las funciones trigonométricas básicamente son las divisiones que yo puedo hacer con los lados del triángulo rectángulo, es decir, con los catetos y la hipotenusa. Como yo tengo un ángulo fijo ya, el ángulo alfa, pues puedo identificar un cateto opuesto y un cateto adyacente. Insisto, el cateto opuesto es el naranja, el cateto adyacente es el verde. El opuesto siempre queda de frente, obviamente. Entonces, hemos establecido 6 razones o 6 funciones trigonométricas para el caso de hoy, que son estas: seno de alfa, que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa, que es el cateto adyacente dividido a la hipotenusa, la tangente de alfa, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y estas tres son las que más hemos empleado hasta ahora en los temas de resolución de triángulos rectángulos y de funciones trigonométricas. Bueno, existen otras que son básicamente las recíprocas, las coloqué enfrente, que son cotangente, empecemos por abajo, secante y cosecante. Miren que yo coloqué enfrente tangente con cotangente y que ya que son las mismas, pero al contrario. Es decir, si tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente e igualmente cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son recíprocas las que están de frentes, pero las que vamos a trabajar más en el resto de lo que nos queda de este año, que es poco. Esta es la cuarta entrega, vamos a hacer un quinto trabajo que voy a colgar la próxima semana para entregar al final del periodo con la autoevaluación y sacar la nota definitiva del tercer trimestre. Son estas tres y son las que hemos trabajado más hasta ahora. Bueno, esto no es nuevo, esto ya lo vimos en clases anteriores. Lo estoy recordando para aquellos que de pronto todavía presentan confusiones con esto o que no han visto bien los videos que ya hemos subido en los temas que ya hemos trabajado. Entremos ya en materia para la clase de hoy, circunferencia unitaria. Entonces la circunferencia unitaria es un dibujo muy simple. Vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado acá.
y que me sirve para comprender mucho mejor las gráficas de las funciones trigonométricas. Digamos que no es una función trigonométrica, pero sí es una guía para poder comprender su comportamiento. Entonces la definición de una función de una circunferencia unitaria es muy simple, es aquella que tiene como radio 1 y su centro está en el origen del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano tiene origen acá, es el punto 0, 0, es donde se cortan los dos ejes. O sea que aquí tendríamos el eje Y, mírelo, este, y el eje X a este lado. Supongamos que hicimos un zoom en el plano cartesiano y me quedé solamente con el cuadrito que va desde menos 1 en X hasta 1 en X y desde 1 en Y hasta menos 1 en Y. Solamente ese pedazo. Y allí trazamos una circunferencia que tiene radio 1. O sea, la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia es 1, siempre. Bueno, y el punto por el cual va pasando el radio lo llamamos el punto XY, porque finalmente cualquier punto que esté sobre la circunferencia unitaria tiene coordenadas XY. Recordemos que ese es el eje X, ese es el eje Y, y cuando hablo de las coordenadas, primero doy el valor en el desplazamiento horizontal, es decir, en X, si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda, y luego en el desplazamiento vertical, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Eso ya lo hemos visto desde sexto. Entonces supongamos aquí tengo cualquier punto XY, no le di un valor en específico, pero sí le di sus variables X y Y. Aquí puedo trazar un triángulo, esto ya lo hicimos cuando hablamos de las funciones trigonométricas hace dos presentaciones, y puedo definir dos coordenadas del punto. Esta es la coordenada en X, imagínense que vamos a graficar ese punto. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Y aquí obtengo un triángulo rectángulo, mírenlo, muy fácilmente diferenciable, donde su hipotenusa es 1, ¿cierto? Mire, porque aquí yo formo un ángulo recto, acá, de la caída de esa línea punteada, aquí yo formo un ángulo de 90 grados, el opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, y los otros dos son catetos. Cuando hablamos de triángulo rectángulo y mencionamos hipotenusa y catetos, casi que es inevitable hablar del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, como yo tengo acá un triángulo rectángulo con los catetos X y Y la hipotenusa es 1, utilizando el teorema de Pitágoras puedo llegar a esta ecuacióncita que va a ser muy importante, que viene a ser la ecuación de la circunferencia unitaria. ¿Por qué queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Pues estos x y y son catetos. Miren, el láser va pasando por los catetos y es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como 1 al cuadrado es 1, entonces finalmente podemos reducir toda esta expresión sencilla. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Es decir, el cateto x más el cateto y, cada uno elevado al cuadrado, es igual a 1. Porque la hipotenusa se eleva al cuadrado y da nuevamente 1. Entonces, aquí tengo una circunferencia unitaria en la cual podemos perdón, también reconocer algunos puntos. Por ejemplo, este es el punto 1, 0. Obviamente es el punto 1, 0, porque si la circunferencia es unitaria, aquí tendría yo un radio tendido, ¿cierto? Del centro a este valor. Y ese sería el punto 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Si hago un giro positivo, recuerden los ángulos positivos van en sentido contrario a las manecillas del reloj, llego al punto 0, 1, que es 0 en X, 1 en Y. Si sigo dando otro cuartico de giro, llego a menos 1, 0, menos 1 en X, 0 en Y. Si sigo otro cuartico de giro, 0 en X, menos 1 en Y, y terminaría dando la vuelta completa. Esto que hice acá me definió, como ya lo hemos mencionado en otras clases, pero lo voy a recordar, el plano cartesiano en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es este, donde tanto X como Y son positivos. Ojo con esto porque lo vamos a utilizar más adelante. El segundo cuadrante es este de acá, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, ese sería el segundo cuadrante donde X es negativo y Y es positivo. Este sería el tercer cuadrante, donde está moviéndose el láser, todo esto, donde tanto X como Y son negativos. Y finalmente tengo el cuarto cuadrante, donde X es positivo, pero Y es negativo. Entonces, ahí podemos ver que tanto X como Y van a ir cambiando su signo dependiendo del cuadrante. Aquí todos positivos, aquí solamente es positivo el Y, la X negativa, aquí ambos son negativos, aquí es negativo la Y y la X positiva. Bien, entonces eso lo vamos a utilizar más adelante. Entonces esa es la circunferencia unitaria. Es un concepto realmente sencillo, pero que va a ser de muchísima utilidad. Vamos a ver dos ejercicios que van a aparecer también en el trabajo que van a hacer en la plataforma Edmodo sobre cómo identificar los puntos en la circunferencia unitaria. Entonces tengo localización de un punto en la circunferencia unitaria 1. Digamos que es un primer modelo de ejercicio. Es muy simple. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y vamos a relacionarlo con el dibujo que ya vimos. Demuestre que el punto P, raíz de 3 sobre 3, este es un número irracional que igual hace parte de la coordenada en X,
y la coordenada en y del punto sería raíz de 6 sobre 3. Está en la circunferencia unitaria. O sea, vamos a graficar este punto en el plano cartesiano y vamos a demostrar algebraicamente que está dentro o que está sobre la circunferencia. Entonces es muy sencillo, necesitamos demostrar que el punto cumple con la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, que estos valores tanto de x, porque recuerde que el primero siempre es x y el segundo siempre es y, cumplen esta igualdad. Entonces vamos a reemplazar raíz de 3 sobre 3 al cuadrado, imagínense que la x vale raíz de 3 sobre 3, lo elevo al cuadrado, más raíz de 6 sobre 3, también lo elevo al cuadrado. Estoy reemplazando x y y, acá. Es igual a 1. Vamos a demostrar que es igual a 1. Entonces, si yo quiero demostrarlo, tengo que elevar al cuadrado esa expresión racional. Recuerden que la potencia, en este caso la cuadrada, el cuadrado, elevar al cuadrado, es distributivo cuando estoy dividiendo números. Es decir, puedo colocar la raíz al de arriba y la raíz al de abajo. Quedémonos con este primero. La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es 3. Recuerden que yo puedo cancelar raíz con potencia, si es la misma, si es raíz cuadrada y potencia al cuadrado. Entonces eliminaría la raíz y me quedaría solamente 3. Acá está. Aquí abajo el 3 no tiene raíz, así que sencillamente le damos al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 a la 2 es 9, porque 3 por 3 es 9. Entonces quedaría 3 novenos. Este primer resultado es 3 novenos. Ahora pasamos al otro. Raíz de 6 sobre 3 al cuadrado. Lo mismo, eliminamos la raíz con el cuadrado en el de arriba. Quitamos y queda solamente el 6, ¿cierto? Y 3 al cuadrado, 9. Entonces, al elevar esos dos valores, tanto de x como de y al cuadrado, me queda 3 novenos más 6 novenos. Lo que tenemos aquí es una suma de fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. El denominador es 9. Entonces, recuerden que cuando sumábamos fracciones homogéneas, dejábamos el denominador y sumábamos los numeradores. Eso lo vimos en sexto en adelante. 3 más 6, 9. Y 9 sobre 9 es igual a 1. O sea, 3 novenos más 6 novenos es igual a 9 novenos y 9 novenos equivale a 1. Entonces, con esto estamos demostrando que este punto, el punto raíz de 3 sobre 3 y raíz de 6 sobre 3, coordenada en x y en y, está dentro de la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque cumple esta igualdad, la igualdad de la ecuación de la circunferencia. Bueno, otro tipo de ejercicios que podemos resolver es completar un valor de la ecuación de la circunferencia unitaria. El ejercicio dice así: el punto P, raíz de 3 sobre 2, está en la circunferencia unitaria. CU, digamos que la sigla de circunferencia unitaria para no repetir siempre el nombre completo. En el cuadrante 4, esto es el número 4 romano, ojo, o sea que es el cuadrante donde es positivo x y negativo y. Encuentre su coordenada en y, o sea, hace falta acá la coordenada en y. Vamos a completarla. Entonces volvemos a utilizar la ecuación de la circunferencia unitaria, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Vamos a reemplazar solamente el valor de x y vamos a dejar como incógnita la y. Es un trabajo como el que ya hemos hecho del teorema de Pitágoras antes, encontrando uno de los catetos. Entonces vamos a elevar al cuadrado raíz de 3 sobre 2. Recuerden, eliminamos la raíz con el cuadrado, me queda 3, porque hay que distribuirla, ¿cierto? Y al cuadrado de 2 me da 4. Entonces básicamente eso sería 3 cuartos. 3 arriba porque eliminamos raíz con potencia y 4 abajo porque 2 al cuadrado da 4. Recuerden que cuando vamos a despejar una incógnita pasa al otro lado a hacer la operación inversa. Si aquí estaba positivo sumando, pasa a restar. Por eso pasamos al siguiente renglón. Y al cuadrado es igual a 1 menos 3 cuartos. Y 1 menos 3 cuartos es 1 cuarto. O sea que el resultado sería, ese sería el resultado de y cuadrado. Pero yo estoy buscando y. Para poder encontrar y tenemos que sacar la raíz cuadrada a 1 cuarto. Recuerden que la raíz también es distributiva. Y la raíz cuadrada de 1 cuarto es 1 medio. Porque la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Entonces aquí por eso tenemos y es igual a más o menos 1 medio. ¿Por qué más o menos? Porque puede ser tanto positivo o negativo. Recuerden que 1 medio al cuadrado da 1 cuarto. Pero menos 1 medio al cuadrado también da 1 cuarto. Entonces por eso colocamos el más menos. Eso lo vimos el año pasado cuando trabajamos lo de la cuadrática, lo de la ecuación cuadrática. Hablamos del más y menos cuando sacábamos unas raíces. Bueno, pero tiene que ser solo un resultado. O es más o es menos. Entonces, como está en el cuarto cuadrante, recuerden que y en el cuarto cuadrante negativo, su coordenada será negativa, así que y es igual a menos 1 medio. O sea que el punto se completa acá, raíz de 3 sobre 2, menos 1 medio. Así encontramos el valor de y de una circunferencia unitaria utilizando el teorema de Pitágoras.
pi doceavos, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, 5 pi doceavos, o para que les quede más fácil, en grados. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 y todos los que están marcados aquí en la parte interior. O sea, por cada uno de esos ángulos van a hacer una división en la gráfica que está enfrente. Mire, arranca en 0, 0, llega a 1, luego baja a 0, a menos 1 y luego a 0 otra vez. Mientras que la gráfica de la función coseno empieza arriba en 0, 1, disminuye, sigue disminuyendo su valor mínimo, luego aumenta hasta el 1 que es su valor máximo. Entonces, miremos las características. Su dominio es el conjunto de los números mayores o iguales que menos 1 hasta los números menores o iguales que 1. Es decir, va desde 1 hasta menos 1, igual. El intercepto con el eje Y, y esto es donde podemos reconocerlo más fácil, es 0, 1. 0 en X, 1 en Y. El punto máximo del ciclo fundamental tiene coordenadas 0, 1 y 0, 1. Mira aquí el ciclo es este, es el punto máximo. 0 en X, 1 en Y. Y pi medios 1. O sea, tiene dos puntos máximos. Mire, cuando arranca en 0 y cuando termina el ciclo fundamental en 2pi, que también es igual a 1. Y el mínimo se establece en pi, o sea, 180 grados, acá, 180 grados, cuyo valor mínimo es menos 1. Su periodo, es decir, cada cuánto vamos a repetir esto, lo vamos a repetir cada 2 pi radianes o cada 180 grados, al igual que la función seno. Es decir, que si yo cojo este rectángulo y quiero volver a dar vueltas, lo voy a pegar acá y voy a tener más veces esa misma onda. Y la amplitud también es 1. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo que van a hacer ustedes? Va a consistir en realizar las dos gráficas, tanto la función seno como la función coseno, siguiendo esta guía de la circunferencia unitaria. Son dos partes del trabajo entonces. Lo que voy a subir en PDF para que trabajemos algunos conceptos de la circunferencia unitaria, pero adicionalmente las gráficas de las funciones trigonométricas seno y coseno. Ambas cosas. Lo de la guía más las gráficas. Eso lo van a fotografiar y me lo van a entregar. Bueno, entonces esas son las recomendaciones que siempre tenemos al finalizar las clases. El material presentado en este video debe ser copiado en el cuaderno de manera de apunte y luego resolverán el taller asignado. La primera parte, insisto, lo que va en la plataforma en modo va a ir en el cuaderno. Las gráficas van en hojas milimetradas. La tarea debe ser completa, con buena letra y ordenada. Por favor, el orden. Me ha tocado llamar la atención a varios porque entregan supremamente desordenado. Completa es que hagan las dos gráficas, tómense en el tiempo, van a tener hasta el 1 de noviembre, más de una semana para hacer ese trabajo, porque nos falta todavía una entrega más para completar las 5 notas y la autoevaluación que subiré con la última entrega. Una vez terminada se le toman fotos claras, ojo, fotos bien tomaditas, si le quedó desenfocada la vuelve a tomar y se escanean organizándolas en un solo archivo PDF marcado con nombre del estudiante y curso. Es importante que lo metan en archivos PDF porque es que si me lo pasan en Word yo no lo puedo rayar. En PDF yo le puedo hacer modificaciones al archivo y puedo hacer resaltaciones, es decir, aquí está bien, corrija esto, corrija. Pero si me lo pasan en Word, ¿cómo hago? Entonces pásenlo en PDF. La fecha máxima de entrega es el domingo 1 de noviembre, ya la siguiente semana. Una vez pasada esta fecha no se reciben más entregas. Por favor, cumplan con las entregas de los trabajos porque estamos finalizando el año y es fundamental que todo esté calificado. No siendo más, les deseo éxitos en sus trabajos, no solamente de trigonometría, sino en las demás asignaturas. Y mucho juicio, muchachos, porque estamos a puertas de acabar el año académico 2020 que ha sido tan complicado para todos. Bueno, bendiciones. Hasta luego.